como esa ingeniería, la parte técnica con el ser humano, porque hoy en día, como les decía yo la semana pasada a los nuevos estudiantes de la maestría del doctorado en ingeniería, les decía, ustedes pueden tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no tiene un sentido en cuanto a cómo le aporta a la sociedad, eso no nos va a servir para nada. Y el mundo ahora, y digo mundo porque creo que es el mundo, nos está pidiendo un cambio a gritos en todo sentido. Entonces creo que tenemos que escuchar realmente qué es lo que nos está pidiendo y cómo logramos salir como especie, como ser humanos fortalecidos en esta situación y en general en el desarrollo de un mejor mundo y con buena calidad de vida. Antonio, muchas gracias. No sé si ya Carlos quiere presentar ya completamente. Gracias. Carlos, tienes el micrófono apagado. No hable tanto que se desgaste. Suele suceder. Aquí quemando voz. ¿Me permiten que pueda grabar la sesión, Antonio? Claro que sí, adelante. Como protagonista. De tal forma, pues, que podamos replicar los mensajes. Ah, ya está grabándose. Sí, ya está grabándose. Paula, sí, creo que ya la puso a grabar. Sí, listo, señor. Perfecto. Bueno, no, bienvenidos todos a este conversatorio que hace parte de la Cátedra de Ingeniería, Ciencia y Humanismo. Hoy nos acompaña el ingeniero Antonio Cano, lo recuerdo mucho porque fue profesor mío aquí en la Universidad de Construcción de Edificaciones. Y fuera de eso también lo recuerdo mucho porque su hija, Marta Cano, fue compañera mía. Entonces, pues tengo muy gratos recuerdos con la familia Cano. En esa época creo que trabajabas en AIA. Entonces, Antonio, como lo decía el señor decano, nos va a hablar de un tema que es muy relevante para toda la ingeniería, no solamente la ingeniería civil, sino para, creo que todas las profesiones en el contexto global en el que nos movemos, que es la ética en la ingeniería. Entonces, con su experiencia y su dominio en este tema, creo que nos puede dar unos mensajes bastante valiosos a todos los que estamos aquí. Aquí veo profesores, directivos y estudiantes. Entonces, estamos muy complacidos de tenerte aquí. Entonces, Antonio, tienes la palabra. Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente, cuando me hiciste la invitación, me timbré un poco. No he dictado nunca una charla como la que voy a dictar hoy. Y es posible que algunos de ustedes se sorprendan porque no va a ser una charla convencional. No les quiero adelantar mucho porque precisamente mi misión será pellizcarlos, sorprenderlos. Vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Me invitaron a que hablara sobre la ética en la ingeniería. Pero lo primero que uno hace cuando le piden que diga algo sobre algo es ¿qué se dice en el medio sobre el tema? Hoy ya hay tanta comunicación, hay tanta información que nadie puede pretender tener la última información, sino que se tiene que ocupar de oír qué están diciendo los demás. Y muchas veces no tanto oír, sino leer qué nos dicen sobre el tema. Entonces, como casi todo el mundo, lo primero que hice fue meterme a internet. Vamos a ver entonces qué me encontré cuando entré a internet preguntando por la ética en la ingeniería. Me van a disculpar si el computador mío está un poco lento. Les aclaro, estoy viviendo en el campo y aquí la señal no es la más eficiente de la ciudad, entonces por favor ténganle paciencia, no tanto a mí, a la señal, que a veces es un poco lenta y se demora en llegar. Pero bueno, decíamos entonces que vamos a ver qué nos dicen sobre el tema y consultemos con internet. Y cuando le pregunté esto, me aparecieron 14.000 informaciones. De ellas traté de escoger las que nos pudieran servir más de referencia y me encontré este modelo nacional. Cuaderno Institucional de la Ética de Ingeniería promulgado por ASIEM. En él
se hace la declaración de principios éticos de los ingenieros. Y en esa declaración porque el letrerito me está tapando. Listo. Y en esa declaración de los principios éticos de los ingenieros, promulgada por ASIEN, como les decía, en agosto del 17, se establecen 4 principios fundamentales, consideran ellos, con toda la investigación que hicieron con varios grupos de trabajo, para establecer cómo es el comportamiento ético de los ingenieros, basados en la veracidad, en la integridad, en la responsabilidad y en la precisión. ¿Será estos los puntos en los que nos tenemos que apoyar para considerar que tenemos actitudes éticas? Veamos qué nos dicen en otras partes del mundo. Y me encontré este Código de Ética y Conducta Profesional redactado por el PMI, Project Management Institute, que es tal vez una de las entidades hoy más reconocidas en el manejo de la profesión de la ingeniería. Nos dicen entonces que ellos trataron de preparar un código con los valores que debían sustentar la forma de actuar de los profesionales, basado en que se habían consultado muchísimos de los profesionales a lo largo de todo el mundo, y con esa comunidad fueron capaces de definir los siguientes valores: la responsabilidad, el respeto, la equidad y la honestidad. No son iguales a los otros que habíamos leído en la publicación de ASIEN. Y les aseguro que si siguen buscando más en Internet, cada uno de los grupos van a buscar algunas normas o algunos principios que les permitan establecer normas de comportamiento. Y ahí es donde yo me empiezo a preguntar, si cada grupo hace su propio código de ética, ¿qué pasa entonces con el que no pertenezca a un grupo de estos? ¿Qué pasa con el hombre común y corriente? Y es ahí donde yo empiezo a cambiar mi forma de ver esto, y entonces cambian mis objetivos en esta charla. ¿Qué pretendo con esta charla? Primero, los quiero motivar. Lo primero, no les voy a enseñar nada. Hace rato dejé de enseñar. No es fácil. Fue precisamente una búsqueda de la verdad la que me mostró que no siempre se puede enseñar, porque no siempre se tiene la razón. Y en este caso tan especial de la ética, sí que es cierto que es muy peligroso pretender que yo soy el que tengo la razón. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, Antonio? ¿Para qué nos tienes aquí? Para motivar en ustedes la búsqueda sincera de su norma de conducta personal. Parece ambicioso, pero es algo que nadie puede hacer por ustedes. Cada uno de ustedes individualmente tiene que comprometerse con esa búsqueda sincera de cómo va a establecer su forma de actuar muy personal. Lo que espero yo es motivarlos a que hagan esa búsqueda. ¿Cómo? Creando un espacio de reflexión personal. Y miren las cosas que estoy poniendo en mayúsculas. Reflexión. No aprendizaje, no memorización. Reflexión. Porque para mí esta acción de la reflexión es tal vez el centro de la razón de que seamos especie, Homo sapiens. Pensamos, reflexionamos. También nos aprendemos cosas de memoria, pero yo diría que la conducta no puede estar determinada por una lista de datos que me aprenda de memoria. Tienen que ser resultado de mi propia reflexión, de ese entrar al interior mío
en mi conciencia, de ser conscientes que creo una conciencia y que esa conciencia se convierta en lo que va a regir mi forma de actuar frente a los demás seres humanos. Me voy a aprovechar para compartir con ustedes mi experiencia personal. Tengo 74 años, ya estoy jubilado, fui ingeniero civil, trabajé en varias empresas de construcción, luego con varios amigos fundé mi propia empresa constructora PSI. Cerramos nuestro ciclo, liquidamos la empresa, me retiré en mi jubilación y ahora trato precisamente de hacer esta búsqueda de quién soy, para qué estoy aquí, cómo me debo comportar, con todo el acervo de lo que me han servido estos, no digamos los 74 años, pero por ahí unos 60 que llevo pensando y reflexionando intensamente. Entonces voy a compartir con ustedes mucho de lo que ha sido esta experiencia personal, no para que ustedes la sigan, pilas con eso. No pretendo que nadie me tome como modelo. No quiero ser, no puedo ser modelo de nadie. Y estoy contra los modelos. Alguien dirá, sos un iconoclasta. Soy un iconoclasta. Creo que cada quien debe al interior de sí mismo construir su propio modelo de vida. Para eso somos seres pensantes. Y precisamente los que tratan de moldear a los demás a su imagen y semejanza se sienten dioses, precisamente. Y eso es lo que no podemos aceptar, que alguien nos moldee a su imagen y semejanza. Tenemos que exigir el respeto por nuestra propia conciencia y luchar porque sea nuestra conciencia, formada por nuestras reflexiones, la que conduzcan a una forma de norma de conducta personal. A eso es que los quiero invitar, no a que copien mi forma de vivir, a que desarrollen la de cada uno de ustedes. Entonces ténganlo bien claro, mis amigos, voy a compartir información, no doy consejos, ni mucho menos pretendo tener siempre la razón. Puedo estar equivocado. Cada uno de ustedes tomará la información que le presente, pero por Dios no se la trague entera. No me crean el cuento. Analícenla, reflexionen sobre ella y tomen de esta información la que les parezca convincente a ustedes, porque entonces dejará de ser la información de Antonio Cano y se volverá la información de su propia conciencia y entrará a formar parte de ustedes mismos como seres pensantes. Pero nos sentamos aquí a preguntarnos por la ética. Una pregunta bien difícil de responder. Para mí no ha sido fácil. No les tengo exactamente una definición de qué es la ética, porque para serles franco, las que encontré no me satisficieron. En cambio, de buscar definiciones y compararlas entre ellas, me encontré unas diferencias bien importantes entre lo que yo llamo la ética, en singular, la ética, y las, en plural, las morales. Y aquí pienso plantear mis primeras condiciones que he encontrado en mi experiencia propia. Me he encontrado que yo tengo una ética o estoy tratando de formar mi ética. Y a veces cuando la comparo con las morales que me rodean, porque me rodean muchas morales, encuentro que no siempre están de acuerdo. Vamos a mirar esas diferencias que yo creo que nos pueden ilustrar bastante sobre los que les quiero decir. Me ha encantado siempre que tengo que hacer una investigación, irme al origen etimológico de las palabras. La palabra moral proviene de su base latín. La palabra es mores, en latín, que significa costumbres. En cambio, la palabra ética
proviene de una palabra griega, ethos, que significa carácter. Como se darán cuenta, son bien distintos las costumbres y el carácter. Porque las costumbres aparecen como lo que se acostumbra entre grupos de personas que repiten por cualquier razón una determinada conducta y se empiece a volver una costumbre válida en ese grupo de personas. En cambio, el carácter, y estamos hablando, veremos ahora en la definición del carácter interno del ser humano, es privativo del ser humano, individual del ser humano. Podemos haber varios seres humanos con caracteres parecidos, pero cada uno tiene dentro de sí su carácter, resultado de muchas vivencias, de muchos análisis, de muchas reflexiones, y que se convierte en su forma de actuar, en lo que determina cómo voy a responder frente a algún estímulo externo o cómo me voy a conducir con los estímulos internos. Veamos entonces esas definiciones. ¿Qué es una costumbre? Me encanta ir al diccionario de la Real Academia porque creo que tienen el trabajo de muchas personas resumidos para explicarnos qué significa esa palabra. Y en el caso de costumbre nos encontramos estos tres significados. En el primero, costumbre es una manera habitual de actuar o comportarse. Habitual, es decir, se ha vuelto hábito, se ha repetido muchas veces esa forma de actuar o de comportarse y entonces se vuelve una costumbre. Pero en el segundo nos aclaran que esta costumbre es una práctica tradicional de una colectividad y aquí aparece la diferencia. Las costumbres, en este caso, las morales, son las costumbres que se consideran benéficas o beneficiosas para un grupo social, o para un grupo étnico, o para un grupo económico, para un grupo de personas. La tercera ya dice que está en desuso y no la conocía yo, pero ellos tienen que poner todas las que aparezcan. Y cuando le preguntamos a la Real Academia qué es el carácter, nos aparecen entonces, ahora sí, muchas definiciones que cumplen con la condición de ser carácter. Señal o marca que se imprime o se pinta o se esculpe, signo de escritura, estilo o forma de los signos de escritura, estamos hablando de caracteres figurados, señal o figura mágica, marca o hierro en que los animales de un rebaño se distinguen de los otros. Pero aquí, en el sexto, sí aparece realmente lo que nos interesa. Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona, en este caso, o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Entonces vamos a hablar como carácter de la persona, su forma de ser o de obrar distinta a las de otras personas. Entonces, según estas definiciones, podríamos establecer unas características de las morales. Ya dijimos que son plurales porque nacen de las costumbres aceptadas como convenientes por diferentes grupos humanos. El Homo sapiens no es una sola unidad, presenta un montón de variaciones, de hecho muchos ni siquiera se conocen entre sí, y entonces aparecen los grupos que pueden ser étnicos, por razas, religiosos, culturales, económicos y muchos otros que no viene al caso de seguir estableciendo, pero queda claro, los grupos que empiezan a repetir ciertas conductas porque las consideran convenientes para ese grupo, las van convirtiendo en sus morales. Y por eso hay morales religiosas, morales raciales, morales culturales, aún morales económicas. Por eso mismo, y porque nacen de distintos grupos, el resultado final es que pueden llegar a ser muy diferentes entre ellas, porque representan determinados grupos que no tienen por qué ser iguales a los otros,
Y lo que es más irónico es que a veces pueden resultar siendo contradictorias. Les dije que en esta charla no les iba a enseñar nada, los iba a poner a pensar. Y aquí quiero que hagamos un minutico de reflexión para que ustedes mismos reflexionen sobre las diferentes morales que conocen y busquen si sí es cierto lo que yo estoy planteando, de que a veces esas morales pueden plantear conductas aparentemente contradictorias. Un minutico para que piensen en eso, traten de tener sus ejemplos, no se los tienen que contar a nadie, cuéntenselo a sí mismos para ver si sí es cierto que las morales pueden tener características muy distintas y a veces contradictorias. Bueno, si ya lo pensaron, voy a decir el mío. Para mí, tal vez la más contradictoria de todos los casos de morales que encuentro es el manejo de la relación humana de matrimonio. La monogamia establecida por la moral católica o cristiana y la poligamia establecida por otras morales de tipo oriental. Las unas aceptan que la pareja debe ser monógama, las otras aceptan que el hombre puede disponer de un harem y tener tantas esposas como sea capaz de sostener. Total contradicción, ¿no es cierto? Pero es que así se formaron las costumbres en esos diferentes grupos. ¿Cuál de las dos tiene la razón? Yo no sabría decirlo. ¿Cómo se sienten los unos con su moral y los otros, y más bien las otras con la otra moral? Difícil contestar esa pregunta. Por esta condición es que es muy difícil que pueda existir una moral universal, una moral única que se pueda aplicar a cualquier ser humano de la especie, pues ahí estamos, Homo sapiens. Son muy distintas y no hemos podido encontrar una que se le aplique indiferentemente a cualquiera de ellos. No estoy en contra de las morales. La mayoría plantean muy buenas conductas, de la experiencia de lo que les ha convenido a esos grupos. El problema es que a veces quedan vacíos, especialmente en lo que se refiere a otros grupos humanos. Eso tenía mucha validez cuando los grupos humanos difícilmente se encontraban, pero hoy, en un mundo globalizado como el que estamos, están desapareciendo las fronteras entre todo tipo de grupos, entre razas, entre países, entre grupos culturales, entre grupos económicos. Todos estamos revueltos y nos encontramos unos con otros y por lo tanto nos afectamos unos a otros con el comportamiento que tengamos. Y es ahí donde pueden surgir las graves crisis de los que creen actuar según su moral y pueden estar haciéndole daño a los de otro grupo con morales completamente distintas. El otro problema que le veo yo a las morales es que normalmente han sido establecidas por los grupos dominantes en ese mismo grupo. En casi todos los grupos aparecen los que detentan el poder étnico, cultural, político, religioso. Existen todos estos poderes y muchas veces son esos poderes los que dictan las normas de moral. Y muchas veces esas normas están dirigidas al propio provecho de los grupos que ejercen el poder. O si no, pensemos en muchas de las normas de las morales económicas. El libre comercio, la oferta y la demanda, la libre competencia, son todo morales económicas. ¿No perjudican a nadie?
o solo favorecen a los que tienen el poder económico? Más para pensar. Y veamos ahora cuáles serían las características de la ética. Si la ética es el carácter del ser humano, se tiene que basar en el concepto individual que forma el carácter interno del ser humano. Es una gran diferencia. La ética se construye al interior de mi conciencia. No viene desde afuera impuesto por un tercero o por unos terceros, sino que la construyo yo mismo con los conceptos individuales para formar mi carácter como ser humano. Por eso es que entonces la ética está en el interior del hombre. Esto es en lo que llamamos conciencia. Y ojo con esta palabrita, que a veces genera algunas confusiones. Lo vamos a ver un poco más adelante, que una cosa es la conciencia, como está escrita aquí, C-O-N-C y ciencia, y otra cosa es la consciencia, con una S entre la N y la C. Consciencia y conciencia. Enseguida lo veremos que tiene una diferencia muy importante. Entonces, ya dijimos que el carácter está al interior del hombre y se generan unas conductas que primero deben ser adoptadas libre y voluntariamente por el sujeto. Están en un proceso que es interior a mi conciencia y a mi conciencia no entra nadie. Es mi más importante bien, es mi más importante propiedad. Y es ahí, en la conciencia de la cual soy consciente, donde yo establezco las conductas que libremente adopto. Y eso es un acto volitivo, es un acto de voluntad. No me la puede imponer nadie, como al contrario sí pasa con el caso de las morales, que establecen normas para el comportamiento adecuado, según esa norma, de los componentes de un determinado grupo. Ahora, estas conductas, para que sean válidas, deben ser aplicables universalmente. Es decir, la pueden ejercer todos los seres humanos, deben generar el bienestar universal y deben evitar el daño ajeno. Pero miren que aquí puse bien resaltado con mayúscula por todos los seres humanos. Esto es una de las condiciones más importantes para que una conducta sea tomada como ética. No puede ser para un determinado sector, para un grupo. Esa sería una moral. La ética debe ser universal. La deben aplicar todos los seres humanos. Y su aplicación debe generar bienestar universal, o sea, bienestar de todos los seres humanos, y evitar el daño ajeno de cualquiera de esos otros seres humanos. El otro punto importante de la característica de la ética es que debe ser fácilmente comprensible por todo ser humano, independiente de que esté muy poco o muy bien formado, que pertenezca a cualquier clase social, a cualquier nivel político, partido político o a cualquier nivel económico. Todos debemos estar sometidos a las mismas condiciones de conducta y a todas nos debe quedar igual de fácil aplicar eso, porque lo debemos entender. Uno de los problemas de las morales es que a veces tienen normas muy complicadas o no las entiende todo el mundo, o le buscan la caída y le buscan la forma de aplicarla a mi mayor conveniencia. Son manejables. Y entonces resulta que es que a mí no me habían enseñado eso. Yo nunca supe de eso, por eso no la cumplía. Y se pueden escudar en una ignorancia que muchas veces es ficticia, pero sirve para justificar determinados comportamientos. Con la ética no existen esos subterfugios. No me puedo esconder de mí mismo. No me puedo decir mentiras a mí mismo.
No puedo engañar mi conciencia. Pero hemos hablado mucho de este par de palabritas. Entremos a ver cuál es la diferencia entre la consciencia, como la ven aquí, con esta S, entre la N y la C, y la conciencia sin esa N. Y volví otra vez a mi consultora de cabecera, a nuestra Real Academia de la Lengua Española. Y nos dice muy claramente que la consciencia es la capacidad del ser humano, del Homo sapiens, de reconocer la realidad que lo circunda y relacionarse con él. Entonces, esa conciencia es el darme cuenta me doy cuenta de lo que me rodea y cómo me relaciono con eso que me rodea, cosas u otros seres. Pero también hacia el interior es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo. No solamente es ser consciente de lo que hay fuera de mí, es también ser consciente de lo que hay dentro de mí, donde está mi mente, donde está mi conciencia, como vamos a ver un poco más adelante. Pero fíjese que después atribuye otro de los puntos que hemos mencionado muchas veces, es el conocimiento reflexivo de las cosas. Reflexivo, es decir, después de analizarlas, no tragar entero. Tengo que pensar en lo que me están mostrando desde afuera. Y es al mismo tiempo el darme cuenta de quién soy. Es el acto psíquico del sujeto que se percibe a sí mismo y el lugar que ocupo en este mundo. Eso es la consciencia. ¿Y qué es entonces la conciencia? También vamos ahí y nos dice que ya aquí es conocimiento del bien y del mal que le permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, porque es interna de mí. No hay una conciencia fuera de mí. Es ahí, dentro de mí, donde está esa forma de saber o de averiguar qué es lo bueno, qué es lo malo, y con base en ello, qué tipo de actos debo hacer yo, y si esos actos, acordes con esa conciencia, fueron buenos o fueron malos. Y así se desarrolla entonces el sentido, aquí dice moral o ético, yo diría que solamente el sentido ético propio de una persona, porque el sentido moral viene condicionado por la moral a la que usted pertenezca. Conocimiento espontáneo, más o menos lo hago de una realidad, aquí ya empieza a mostrarlo como un sinónimo de conciencia, y muchas veces la gente lo confunde por eso. Pero quedémonos con los primeros. Conciencia es darme cuenta de, conciencia es el conjunto de conocimientos sobre los que yo establezco qué creo que es bueno y qué creo que es malo. Y entonces, aquí viene la parte que yo quería que trabajáramos en esta charla. ¿Cómo podemos alimentar nuestra conciencia? Conociendo, recibiendo información que tiene que ver precisamente con lo que es la conciencia, con la búsqueda del bien y del mal, o con la determinación del bien y del mal, y cómo establezco una norma de conducta para tratar de hacer siempre el bien y evitar hacer el mal. Pero no basta con recibir la información. Y aquí viene la parte importante, en la que más me quiero centrar. Cuando reciban una información, no traguen entero. No es copy-paste. El medio nos está llevando cada vez más a hacer eso. Tanta información y todo lo que vemos o lo que leemos inmediatamente lo creemos. Se habrán dado cuenta que soy muy poco creyente. No creo en nada que no me implique mi raciocinio, mi análisis, mi conciencia interna. Y para eso precisamente la tengo, para analizar la información que reciba, bien sea de otras personas, o que la encuentre escrita, o que la encuentre o la oiga en un discurso, pero la debo analizar. ¿Y qué es analizar? Determinar si es válida
Y para eso debo aplicar dos criterios fundamentales que me sirven como filtro. El primero, ¿es aplicable universalmente? Es decir, ¿se le puede aplicar a cualquier otro ser humano? ¿O no es válido sino para un determinado grupo de seres humanos? Porque aquí encuentro la diferencia entre lo que es un conocimiento para moral y un conocimiento para ética. Los conocimientos para la ética deben ser aplicables universalmente. No pueden ser para un determinado grupo. Lo tengo que poder aplicar en cualquier otro ser humano, pertenezca al grupo que él pertenezca, ya dijimos, étnicamente, religiosamente, culturalmente, económicamente, no importa. Debo poder aplicar ese criterio a cualquier ser humano, o mejor, a todo ser humano. Y el segundo criterio es el criterio de la conveniencia. Si todo el mundo aplica este criterio que estoy estableciendo, eso daría como resultado que el mundo fuera mejor. Con esto me aseguro de que no estoy haciendo daño, de que hacer eso es bueno, porque el mundo resulta mejor. Y todos nos podemos imaginar eso. Si esto que yo estoy pretendiendo hacerle a otras personas, lo hace todo el mundo, con todo el mundo se vuelve un paraíso o se vuelve un infierno. Y eso le queda muy fácil de hacerlo a cualquier persona. Y esa es la manera como tenemos que analizar los comportamientos que vamos a tener, sabiendo si son aplicables a todo el mundo y si convienen a todo el mundo. Y aquí empiezan a aparecer unas diferencias importantes con lo que establecen algunas morales. Me convienen a mí y a mi grupo, aunque no le convenga a todo el mundo. Y también voy a hacer otro instante de reflexión, otro minutico para que ustedes se pongan a pensar casos en que las morales que conocen determinan comportamientos que han sido convenientes para un grupo, pero inconvenientes para otros grupos. Y ver si eso se podría considerar que es ético. Piénselo, por favor. Hola. Bueno, ¿aló? Espero que hayan tenido ya su minuto de reflexión y hayan aplicado este par de principios a algunas de las morales que conocen. Por poner un ejemplo, solamente un ejemplo, y porque es la moral que más conozco, lamentablemente nuestra moral católica o cristiana tiene unos ejemplos dolorosos de la aplicación de sus principios convenientes para un grupo, pero inconvenientes para otro. Estoy hablando de cruzadas, de inquisiciones, de evangelizaciones, en donde se impuso, a veces con la espada, esa religión sobre otras de otros grupos étnicos que tenían todo el derecho a tener su propia religión, por un equivocado convencimiento de que yo soy el que tengo la razón y ellos están equivocados y yo los tengo que salvar. Obviamente que aquí ni es aplicable universalmente, ni aparece el principio de conveniencia de que si aplicáramos esto, todo el mundo daría como resultado un mundo mejor. Una vez que hayamos hecho eso con la información que recibimos,
y haberlo pasado por el filtro de la aplicabilidad universal y del principio de la conveniencia, entonces podemos tomar la libre decisión de aplicarla como norma de nuestra conducta personal. Así es como estamos formando nuestro carácter, así estamos estableciendo nuestra ética interna. Y entonces ya podremos decir que tenemos un carácter que nos permitirá distinguir entre el bien y el mal y, si somos fieles a él, obrar siempre con la búsqueda del bien y evitar siempre la generación del mal. ¿Y dónde está esa información, Antonio? ¿Qué encontraste que quieras compartir con nosotros? Si hay alguna información que nos permita hacer esos análisis tan profundos que estás estableciendo y encontrar formas de encontrar nuestra norma de conducta. Es un principio que ha sido propuesto muchas veces por muchos pensadores a lo largo de la historia. No me voy a volver a hacer la lista de quienes lo han dicho. Como les dije al principio, las ideas no valen por quien las dice, sino por lo que contienen. Y no porque alguien lo diga, se tienen que volver verdaderos. No le crean a nadie. Reciban la información, claro, pero analícenla ustedes. Y si a ustedes les convence, vuélvanla su forma de pensar. Que será parecida al que se la propuso, claro que sí, pero no la crean porque lo dijo fulano de tal. Ningún ser humano tiene el carácter de infalibilidad, así algunos se lo quieran atribuir. Por eso no podemos pretender que lo que yo digo es la razón. Cada uno encontrará sus propias razones. Entonces este principio que fue propuesto por muchos pensadores ha sido llamado, y yo diría que con muy buena razón, la regla de oro o la ley áurea. Y esto ha estado acompañando a muchas de las civilizaciones, a muchos de los grupos humanos que tienen sus propias morales, pero en general la gran mayoría acepta que una forma adecuada de crear norma de conducta es la aplicación de la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Muchos de ustedes ya la están pronunciando con seguridad porque la han oído muchas veces. Qué bueno. Aquí aparece. Trata a todos los demás como tú quisieras ser tratado. Yo le añadí este todos y lo pongo en rojo porque este todos es lo que le da la universalidad. Trata a los demás como tú quisieras ser tratado, puede dejar el escollo de que son mis demás, los de mi grupo. No puede ser únicamente a los de tu grupo. Eso sería muy conveniente para tu grupo, pero puede ser dañino para los que no pertenecen a tu grupo. Por eso la regla de oro se tiene que extender a todos los demás, sin excepción de ninguna clase. No acepta excepciones. Hay que tratar a todos como tú quisieras ser tratado. Y algunos han avanzado un poco más y han creado otra manera de ver la regla de oro. No le hagas a nadie lo que no desearías que te hagan a ti. Dicen lo mismo por el sentido contrario. El uno está buscando que se haga siempre el bien y la otra está buscando que nunca se haga el mal. Precisamente por eso es que muchos han llamado a la primera la regla de oro y a la segunda la denominan como la regla de plata. No estoy de acuerdo con esa clasificación. Tal vez para mí, vuelvo y lo repito, no pretendo pontificar. Solo expreso mi manera de sentirlo, de verlo, de analizarlo. Para mí, no hacerle a nadie lo que no desearía que le hagan a mí es evitar hacer el mal. Y eso es lo más importante en el mundo, no hacer el mal. Porque hacer el bien puede ser optativo. Se parecen un poco a la dicotomía que hay entre dar regalos y robar. Dar regalos
es voluntario, indica bondad, pero no puede volverse obligatorio. En cambio, no robar sí tiene que ser obligatorio. No puede robar por ningún motivo. No se justifica el robar. Entonces, para mí, la segunda, no hagas a nadie lo que no desearías que te hagan a ti. Para mí esa es la verdadera regla de oro. Y la otra, si además puedes tratar a los demás como quieres ser tratados, ten esa bondad y esa podría ser la de plata. O dejémosla las dos como conformantes de la regla de oro. Pero Antonio, ¿por qué terminaste con esos punticos suspensivos? No hagas a nadie lo que no desearías que te hagan a ti. Puntos suspensivos. Hace falta esa aclaración. Si estuvieras en su situación, no es la situación tuya, que puede ser muy cómoda, tienes que ponerte en la situación del que está siendo futuramente afectado por tu acción. Porque puede que tu acción para ti no sea importante y no te haría daño, pero para el otro sí le hace daño. Entonces te tienes que poner en los zapatos del otro. Y esto sí que siento es válido cuando tú estás formando parte de un grupo de presión o de un grupo de dominio o de un grupo empoderado y hay otros débiles. Entonces al poderoso muchas cosas no lo afectan y cree que entonces lo que a él no lo afecta se lo puede hacer a los demás. Pero no entiende que los demás pueden ser mucho más débiles y sí los va a afectar. Por ejemplo, hagan un análisis de cómo afectaría a una persona con una riqueza fuerte el que le quiten algún derecho económico y del que a duras penas tiene para comer, que le quiten esa misma cantidad. Afecta mucho más el que no tiene riqueza que el que tiene ya riqueza. Entonces hay que ponerse en los zapatos del débil, del que más puede ser afectado por la situación, para que entonces sí esté seguro de que a nadie, ni aun a los débiles, les puedes estar haciendo daño con tus conductas. Esto, mis amigos, es lo que quería compartir esta tarde con ustedes. Se puede seguir trabajando mucho sobre el tema, pero creo que ya les he dejado una serie de inquietudes importantes y lo que quiero es que ustedes no se queden aquí, vuelvan otra vez sobre lo que hemos compartido, reflexionen, busquen los casos en que ustedes tienen que aplicar esta regla de oro en su vida real, en su comportamiento día a día. ¿Lo han hecho siempre así? ¿O a veces se han encontrado con que a veces me he salido un poco de la regla de oro? ¿Por qué? Porque a veces hemos sido mal educados. Y no voy a poner sino un solo ejemplo. A los paisas, que con razón nos dicen que tenemos una ascendencia judía, nos enseñaron que el vivo vive del bobo, o que no es papaya, pero coge la papaya que te den. Es que en la vida hay que ser avispado, porque primero se acaba el helecho que los marranos. Todos estos aforismos no son más que indicación de lo mal formados que hemos sido en ese sentido y qué tan fácil nos pueden haber formado para creer que sacarle ventaja al otro es un indicativo de alta inteligencia, porque a veces ni es pecado ni es delito. Y si ni es delito ni es pecado, si no me tengo que confesar ni me van a meter a la cárcel, entonces lo puedo hacer. Y si dejo de hacerlo, soy un pendejo que no aprovecho esa oportunidad. ¿Será esta manera de pensar la que nos está haciendo tanto daño en el mundo que hoy estamos viviendo? La que ha causado tanta desigualdad entre los seres humanos, la que ha generado tanto sufrimiento en el mundo. ¿Quieren ustedes ser en parte responsables de ese sufrimiento del mundo? ¿O quieren reflexionar sobre lo que hemos hablado y definir que ahora en adelante serán muy respetuosos de esta regla de oro? Por favor,
sean felices ustedes, pero hagan felices a todos los demás. No hagan daño. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Lo lograste. Sacudirnos y remover, yo creo que la conciencia, con ese o sin ese. Con esta forma de hablar y de expresar los conceptos. Pues en el caso particular mío, ¿qué mensaje me llevo? La diferencia entre las distintas morales y la ética, cómo a veces de pronto juzgamos y tratamos a alguien de inmoral para justificar nuestra propia moral. Creo que el juicio es un vicio que tenemos como humanidad, de ver al otro en su moral como algo distinto a mí. Y cómo la ética se busca es en el interior, cómo nuestra sabiduría interna es la que sabe realmente qué es bueno para todos, qué es malo para todos, y que en últimas esa ética es la que tenemos que buscar y está adentro, en esa conciencia, con ese y sin ese, con ese y sin ese. Entonces me llevo esa valiosa reflexión que yo pienso que es para todos los días en todo nuestro accionar y relacionamiento en todos los ámbitos de vida. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, observación, comentario para el profe? Vea, por ahí veo que se conectó Mauricio Castañeda, Mincho, compañero del colegio y también de la U. Germán Vélez también lo vi por ahí. Qué bueno tener gente de vieja guardia que pasó por las aulas con Antonio hace muchos años. Entonces... Carlos, hay una pregunta en el chat que la hace Claudia Maya, que dice, muy agradecida, inquietud, el concepto que nos comparte es antropocentrista, ¿qué pasa con el resto de la naturaleza? Debemos tener ética, en principio con los seres humanos, que son nuestra especie. Pero si queremos abrirnos más, habría otros seres no humanos que también tienen derecho a ser tratados con la regla de oro. No cause sufrimiento en otros seres. Y eso tiene mucho que ver con el manejo del medio ambiente y de los animales. Claro que sí. Porque precisamente no estaríamos siendo éticos si a mí no me gustaría que me hicieran lo que yo le hago al medio ambiente o a los animales. Entonces ahí es donde tienes que ser capaz de decir hasta dónde voy a extender este esfuerzo por crear bienestar, felicidad y no hacer daño. Pero yo creo que hoy muchas de las corrientes que están buscando precisamente proteger el medio ambiente y proteger los animales se basan en este principio, aunque muchas morales acepten que se puede aprovechar, que se pueden utilizar en nuestro propio beneficio, aunque sea en maleficio de ellos, o en sufrimiento de ellos, o en deterioro de su estado. Y el mejor ejemplo sería el medio ambiente, claro. ¿Cuántas veces por obtener nuestra utilidad o nuestro beneficio estamos maltratando el medio ambiente? Entonces yo pienso que la ética sí puede trascender el antropocentrismo y llegar a un geocentrismo, todo lo que está en la Tierra. Y ni digamos si el día de mañana nos enfrentamos con los otros planetas. A mí me encanta la ciencia ficción. Por la noche me veo horas y horas de programas. Estoy viendo ahora una serie que la puedo ver en Netflix, la puedo ver seguida, que se llama Deep Space Nine, la estación espacial del espacio profundo, en donde se juntan todo tipo de razas alienígenas y tocan muy bien ese tema, cómo aunque sean alienígenas nos tenemos que respetar y cómo no nos podemos aprovechar de ellos. Y la directriz de la
flota estelar es: no puedes dañar otras especies, no puedes dañar otras culturas, no puedes dañar a otras razas. Hay que respetarlas como nos respetamos a nosotros mismos. O sea, eso llegará hasta donde tenga que llegar. Así es, excelente. Ya para ir cerrando, Antonio, un mensaje corto, concreto para nuestros estudiantes de ingeniería que van a ser nuestros sucesores. ¿Qué les dirías? Lo que les planteé desde el principio: siempre que vayan a tomar una acción, háganse la reflexión. Si todo el mundo hiciera eso que yo quiero hacer, ¿el mundo sería mejor o sería peor? Esa es la respuesta que tenemos que buscar. Si de alguna manera el mundo se daña, no está bien lo que yo pienso hacer, aunque me lo permitan las leyes o me lo permitan las religiones o me lo permitan algunas morales. Si el mundo se empeora por eso, no está bien. Si al contrario el mundo mejora por eso, eso está bien. Y todos somos capaces de hacer ese análisis. Esa es la ventaja de la ética, que es muy fácil de analizar. No son cosas complicadas ni complejas, ni que supongan altos niveles culturales, ni un montón de estudios, ni un montón de leerme un montón de textos, ¿no? Es pensar en esas cosas tan sencillas como las que planteamos en la regla de oro. Perfecto. Muy, muy claro. Muchísimas, muchísimas gracias, Antonio, por ese mensaje, por esa reflexión, por esa sacudida. Esperamos seguir contando contigo mucho más. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Y te iba a preguntar, Carlos, ¿cómo puedo acceder entonces a la grabación? Porque mientras preparaba esta charla me comuniqué mucho con amigos y familiares y todos me dijeron: bueno, Antonio, pero cuando es la charla, pues con todo esto que nos estás contando, la queremos oír. Entonces yo quisiera saber cómo tengo acceso a la grabación para compartirlo con mis familiares y amigos. Excelente, sí, no, la descargamos y te la envío por correo. Muchas gracias, Carlos. Con algún enlace. Muchas gracias a ti. Muy bien, que tengan una feliz pero tarde. no queda Cuídense para mucho, las por demás favor. personas, pues, o eso queda en Facebook de la universidad. Normalmente lo dejamos colgado en los medios de la universidad. Hablamos con... No, en la página de la universidad. Nosotros tenemos YouTube y Facebook y todas las cosas ahí quedan disponibles. Les informaremos por dónde queda disponible. Y aquí en este chat creo que también queda ya el link. Cuando ya termine la grabación, queda en este mismo chat el link. De todas formas, si alguien no la puede descargar, me escribe y conversamos. Voy a escribirles mi correo en el chat y cualquier cosa quedamos pendientes. Bueno, a todos muchísimas gracias por su participación, por su asistencia. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Tarde para todos. Cuídense mucho, por favor. Igualmente, muchas gracias. Antonio. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Excelente charla. Mil gracias. Muy interesante.